Antes de leer solamente como para que lo entendamos mejor, el Salmo 118 pues es un recordatorio, para el pueblo hebreo era un recordatorio de la salvación que ellos habían obtenido de parte de Dios. Por eso lo cantaban el día de la Pascua, que Dios realmente les salvó de la esclavitud y les preservó hasta llevarlos al lugar que les había prometido. Todo fue por su poder, así es que el pueblo hebreo podía descansar en el poder de Dios. También este Salmo 118 es un salmo mesiánico, es decir, que eh, apuntaba a Jesucristo, que también Jesucristo sufrió, pero no fue abandonado por el Padre, sino que fue ayudado, fue preservado y vino a ser el consumador de la salvación nuestra. De una manera personal, también el Salmo 118, cuando lo leemos, pues debe ayudarnos a recordar que a pesar de los problemas que podamos experimentar, Dios es suficientemente poderoso para ayudarnos, que podemos confiar en Él, que Él no nos va a fallar y que aunque en este tiempo podamos sufrir alguna adversidad, llegará el momento en que estaremos con Él y seremos exaltados igualmente con Él. Así es que, como dijo el apóstol Pedro, también vale la pena sufrir por causa de Cristo, porque no seremos abandonados en realidad. Entonces, vamos a ver, este, vamos a leer este salmo, cómo lo cantó el rey David de una manera personal y también cómo proféticamente apuntaba a Jesucristo. Del verso 15 en adelante dice así, Salmo 118, dice el verso 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y después, sabiendo esto, David decía, o dijo, o cantó, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y del verso 19 al 20, después David nos expresa un ánimo de entrar a adorar a Dios al lugar de adoración, que en aquel tiempo era el tabernáculo, el lugar de reunión. Ya él estaba, de hecho ya no estaba el tabernáculo, era ya el templo. Dice así, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Del verso 21 al verso 24, David más claramente y más bien de una manera profética habla de que Jesucristo sería el Salvador, que fue desechado, pero que vino a ser el fundamento la parte más importante de la salvación, ¿no? El creador de la salvación. Dice así en el verso 21 al 24, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Del verso 5 hasta el verso 29, el salmista concluye reconociendo que su salvación viene de parte de Dios y que por eso él canta con alegría, reconociendo su misericordia. Dice el verso 24 al verso 29. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude pues a entender
este Salmo 118, y el propósito principal no es solamente leerlo, sino que nosotros el día de hoy podamos ser edificados con las palabras que aquí se encuentran, que nos ayude también, así como le ayudó el recordarlo a- al pueblo hebreo, a David y Jesucristo mismo que cantó este salmo unas horas antes de su muerte en la cruz. Así es que vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, te pedimos que uses tu palabra en nuestros corazones. Padre, reconocemos que nos cuesta entender algunas cosas que son muy útiles, pero Señor, te pedimos que nos ayudes, que cada frase registrada en este libro, Señor, que sabemos que tiene vida, que la podamos comprender para que nuestra alma, Señor, encuentre consolación en ella. Por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a meditar desde el verso 14 en adelante. Eh, una vez más, con el propósito es que entendamos por qué se escribió o con qué fin se escribió el Salmo 118 y qué aprovechamiento podemos tener el día de hoy. O sea, no queremos leerlo nada más como parte de la historia, sino más bien cómo me ayuda a mí también el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con el verso 15, una vez más les recuerdo, este Salmo 118 es parte de un grupo de salmos desde el Salmo 113. Es un grupo de salmos del 113 hasta el 118. Es un grupo de salmos que se conoce en la Biblia como el Jalel egipcio. ¿Y qué es eso del Jalel egipcio? Bueno, la palabra Jalel viene de aleluya, no es una forma de dar gloria a Dios. Y se conoce Jalel egipcio no porque tenga algo que ver con Egipto, sino porque este grupo de salmos se cantaban en recordatorio de la liberación que Dios dio al pueblo hebreo al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Así es que este salmo se cantaba en varias fiestas del pueblo hebreo como recordatorio de la salvación, pero especialmente se cantaba en el día de la Pascua. ¿Y por qué la Pascua? Bueno, porque la Pascua es de las fiestas que se hacían en conmemoración de la salida de la esclavitud de Egipto, ¿ok? Entonces, como también Jesucristo se convertiría en la Pascua misma, es decir, que Jesucristo se convirtió en el sacrificio del cual hablaba la Pascua, sabemos que Jesucristo mismo, como un judío que observaba la Pascua, él también cantó este salmo en las Pascuas que él celebró. Pero imaginen esto, principalmente Jesucristo cantó este salmo unas horas antes de que él mismo se convertiría en ese sacrificio. Así es que cuando Jesucristo cantaba este salmo, no sé, piénselo, se puede imaginar a Jesucristo cantando este salmo que dice que en las situaciones más difíciles Dios no te dejará, que el poder de Dios te exaltará. Y realmente este salmo proféticamente estaba hablando de Jesús, que fue el que pasó la situación más terrible que se ha experimentado, ¿no? Es decir, David dice que él pasó una situación difícil, pero también proféticamente hablaba de que Jesucristo la pasaría, ¿no? Entonces, sabemos que el pueblo hebreo encontraba aliento al cantar este salmo todo en su peregrinar sobre esta tierra. Sabemos que David encontró consolación en este salmo porque él recordó cómo Dios le ayudó. Sabemos que Jesucristo se consoló con las palabras de este salmo porque sabía que Dios no le iba a fallar. Y la idea es que nosotros, la iglesia de hoy, también encontremos consolación en este salmo, ¿ok? Que Dios tampoco nos va a abandonar a nosotros. ¿Por qué? Porque también tenemos promesas de Él, como la promesa más grande, que es de la vida, la promesa de la vida eterna, a todos aquellos que hemos confiado en Él. Aunque no podemos negar que en esta tierra vamos a pasar situaciones difíciles, ¿cierto? Como la han pasado todos los creyentes de todos los tiempos, pero que Dios no les falló. Por eso en el verso 15 encontramos esta voz de júbilo que David expresa después de habernos contado que él había sufrido, pero que Dios no le había abandonado, que él confiaba más en el brazo de Dios que en el brazo de los hombres. Eso es lo que dice en el verso
10, solamente quiero que leamos el verso 10 para recordar por qué llegamos al verso 15. En el verso 10, después de que David nos contó cómo estuvo en una situación muy terrible, él dice en el verso 10, todas las naciones me rodearon, dice, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, dice, me rodearon como abejas, se enandecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Por eso después él se encuentra cantando en el verso número 15 hasta el verso número 18, y vamos a comenzar esa parte. Y David allí nos deja saber que sí, que realmente hay alegría en aquellos que confían en Dios. En este caso, hay alegría en aquellos que confiamos en Jesucristo, ¿ok? ¿Y por qué hay alegría? Porque Él nunca nos falla, porque Él es poderoso para ayudarnos, ¿no? Y dice, por eso en el verso 15 al verso 18 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Sí, realmente, ¿quiénes son los únicos que realmente acuden a Dios para que les ayude porque confían en Él? Pues los justos, ¿no? ¿Quiénes son los justos? Bueno, los justos son a todos aquellos que han sido hallados agradables, aprobados delante de Dios porque han puesto su confianza en Él. Por eso la iglesia es llamada la congregación o la reunión de los justos, ¿ok? Sí, alguien que no confía en Dios no se acerca a Él para que le ayude, ¿ok? Solamente se acercan a Dios los que realmente han confiado en Él. ¿Sí entiende eso? Mira, y eso lo podemos ver en nuestra vida. Yo sé que usted que ha dado su vida a Jesucristo, ha confiado en Él, yo sé que usted siempre cuando tenga necesidad le va a buscar a Él, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted le ha creído. Pero usted ha visto las demás millones de personas que hay en el mundo, ellos no buscan a Dios, ¿por qué? Porque no han confiado en Él, ¿ok? Buscan otras cosas, pero no confían en Dios. Entonces, dice la diestra de Jehová hace proezas. ¿Por qué los justos confían en Dios? Porque saben que Dios es poderoso y habla de su diestra. Varias veces se repite la frase su diestra. En la Biblia, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, habla de su poder. Sí, de hecho, es una forma metafórica de que entendamos, ¿no? De hecho, si nosotros, los que somos diestros, ¿ok? De hecho, ¿dónde está nuestra fuerza, no? Para que lo entendamos mejor. ¿Dónde tenemos más fuerza? ¿En la mano izquierda o en la mano derecha? Sí, no, a menos que seas zurdo, pues sí, tu fuerza está en la izquierda, pero normalmente se habla de la derecha como el lugar de la fuerza, ¿no? Entonces en la Biblia, cuando se habla de la fuerza de Dios, del poder de Dios, decimos, esta es la diestra de Dios, o sea, esta es su mano derecha, ¿no? Es una forma de hablar de su fuerza, es una forma metafórica de hablar de su fuerza. Entonces David dice, hay alegría, hay júbilo de salvación en la tienda de los justos, o sea, los que confían en Dios. ¿Y por qué hay alegría? Dice, porque la diestra de Jehová hace proezas, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Ustedes se acuerdan las proezas que hizo Dios cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto? Y los niños están repasando ahorita cada domingo, ¿no? Las 10 plagas, ¿no? Bueno, usted puede ver ahí la diestra de Dios, sus proezas, ¿cierto? Y cada cristiano podríamos, no sé, recordar algo que Dios haya hecho por nosotros, donde haya visto su fuerza, ¿no? Sigue diciendo, la diestra de Jehová es sublime, ¿no? Sigue hablando del poder de Dios que obra a favor de los que confían en Él. Y dicen enseguida, la diestra de Jehová hace valentías. Es una forma de decir, todo lo que el creyente logra, todo lo que el creyente tiene es por el poder de Dios. En realidad, nada es en nuestra fuerza. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, yo sé que muchas veces cuando salimos a trabajar y cobramos un sueldo, decimos a veces, bueno, este dinero es mío porque yo lo trabajé, porque yo derramé el sudor, porque yo fui el que se contrató, y es cierto, pero desde la perspectiva de Dios, Dios ve algo más que usted y yo no vemos. ¿Cómo qué? Que tú no te diste cuenta, pero fue Dios el que obró para que tuvieras un trabajo. Aunque tú no lo quieres reconocer, fue Dios el que obró. Que fue Dios el que por su misericordia
te dio un cuerpo físico todavía con fuerza para que puedas trabajar, que es el aire de Dios el que estás respirando, ¿ok? Que es el agua que Dios manda de la cual bebemos, que es el alimento de la tierra de Dios, el cual comemos para tener fuerza. Así es que el hombre puede decir todo lo que quiera, pero desde la perspectiva de Dios, es Él el que da todo al hombre, ¿ok? ¿Sí me entiende? Es algo que yo sé que los hombres no quieren reconocer esto, pero sería el colmo que los cristianos no queramos reconocer esto. ¿Sí entendemos? Entonces, sí, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Entonces David está reconociendo que todo lo que él logró fue por el poder de Dios. Ahora, solamente no, David no habla de un tiempo específico de su vida, pero piensa en la vida de David. ¿Cuántas cosas pasó David? No voy a relatar todo porque es muy larga, pero acuérdense cuando estaba joven, él cuidaba ovejas. Y él cuenta en la Biblia su historia, ¿no? Y él dice, cuando yo estaba detrás de las ovejas de mi padre, venía el oso, venía el león, dice, y yo le mataba, ¿cierto? Pero David dice que lo hacía en el poder de Dios, ¿cierto o no? David siempre reconoció que era en el poder de Dios. Por eso a David no se le hizo difícil enfrentar a Goliat, porque él decía, por qué voy a tener miedo? Porque si lo enfrento no va a ser en mi poder, o sea, si lo hago yo, voy a perder, pero yo voy a ir en el poder, con el poder de Dios, ¿cierto? Si está escrito así su historia, ¿sí o no? Sí, de hecho acaba de salir la película que muchos han visto, ¿no? Y sí, la historia está bien, es en el poder de Dios. Y después David se hizo grande, se hizo joven y anduvo huyendo por el desierto con hombres realmente más pobres que él. ¿Y cómo logró hacer un ejército? Igual, él lo hizo en el poder de Dios. ¿Cómo logró obtener el reino que Dios le había prometido? No fue en el poder de David, fue en el poder de Dios. Toda su vida David reconoce que fue en el poder de Dios, fue la diestra de Dios. La pregunta es, ¿nosotros también reconocemos que todo lo que somos y hemos hecho hasta hoy es en el poder de Dios? Piénselo. Y sí, nada más con el recordarlo podríamos alegrarnos y cantar como David, ¿no? Y decir, como dice ahí en el verso 15, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. ¿Por qué? Y porque la diestra de Jehová hace proezas, ¿no? Es sublime, hace valentías. Es más, David muchas veces estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir por los enemigos que él tenía y que él no se había buscado, una parte. Pero también estuvo a punto de morir por sus pecados, por la disciplina que Dios le puso. O sea que aquí hay dos cosas. Pero en ninguna de ellas Dios le permitió que muriera, sino que le preservó su vida, ¿cierto? Para que llegara a ser rey del pueblo hebreo. Y obviamente Dios, aún en la disciplina que le puso, no le mató, sino que le preservó la vida para que David después contara y escribiera las misericordias de Dios, ¿no? Y de hecho él lo dice aquí en el verso 17, dice, no moriré, sino que viviré. O sea, habla de la muerte física. Y cantaré las obras, perdón, y contaré las obras de Jehová. Y aquí hay una buena pregunta, ¿por qué Dios le dejó vivir a David? Solamente porque sí. Hablo de la muerte física. No, David es bien claro, no dice, y contaré las obras de Jehová. Después dice, me castigó gravemente. ¿Y si le castigó Dios, sí o no, en su disciplina? Y gravemente. Y como recordatorio, ¿no? ¿Cuál fue uno de los grandes pecados? Y el pecado contra el esposo ¿se acuerdan? De Betsabé, ¿no? Que mató a su esposo. ¿Y cuál fue la disciplina grande? Pasó mucho tiempo sufriendo, ¿no? Al punto de que en los salmos dice que él se enflaqueció, estuvo enfermo, perdió la paz y más allá de eso perdió a su hijo y perdió a sus hijos cuando fueron grandes. En fin, fue una disciplina terrible, pero dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, ¿no? Y dice, y contaré las obras de Jehová. Y me pongo a pensar, nosotros muchas veces clamamos, ¿no? Cuando estamos a punto alguien nos ha dicho que vamos, que es posible que moramos, ¿no? Y oramos, Señor, sálvame de esta situación, déjame vivir, ¿no? Sería bueno que añadiéramos, ¿no? Déjame vivir para esto. O sea, ¿para qué queremos que Dios nos dé la vida? David, David tenía en claro para qué la quería, ¿ok? Él quería contar acerca de su Dios.
¿Para qué queremos que Dios nos preserve la vida? ¿Realmente para que si vivamos para Él o queremos que nos preserve la vida nada más para darnos un gusto a nosotros? Es una buena pregunta, ¿no? No sé, porque Dios sabe qué vamos a hacer con nuestra vida. O sea, Dios sí lo sabe, ¿no? A veces cuestionamos a Dios, ¿no? Dios, por qué no le permitiste tener vida a este, ¿no? Y a veces nosotros no somos sabios, ¿ok? Nosotros no conocemos el futuro. Dios sí. Y a veces yo pienso que a veces, miren, hay veces que Dios no le da la vida a una persona porque Dios sabe que va a ser peor muchas veces, ¿sí? Hay veces que Dios sabe que es mejor llevarse a una persona que dejarla. Y te pongo un ejemplo, la iglesia de Corintios. Hubo casos donde había cristianos que vivían de una manera tan terrible que Dios muchas veces prefirió llevarles antes, ¿ok? Y esto no es malo, imagínense, son casos, pero en fin, David sí sabía por qué quería que Dios le preservara la vida y cantaré las obras de Jehová. En el verso número 19 al 20, bueno, y desde el verso 18, si lo aplicamos a Cristo, bueno, de hecho Cristo también fue preservado por Dios y él tenía un buen propósito o su fin era correcto, ¿no? Que era la salvación, obtener la salvación para nosotros. Pero del verso 19 al 20, David sigue cantando acerca de agradecimiento por lo que Dios había hecho por él. Dice el verso 19 al 20, dijo David, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Si usted lee bien, aquí cada vez se entiende mejor la forma profética en que David habla acerca de Jesús. En el verso 19 David dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Aplicado David realmente, él está pidiendo, él quiere, él tiene ese deseo de entrar al templo, donde el lugar donde se alaba a Jehová de una manera terrenal. Él quería entrar a alabar a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está agradecido. Por eso él dice, abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Pero en el verso 29 se repite, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y aquí hay algo bien importante. Eh, hay una forma en que se puede adorar a Dios y no cualquiera puede entrar, solamente los justos pueden alabar a Dios, solamente los justos. Es decir, que para que el hombre pueda alabar a Dios, para que su alabanza pueda ser reconocida, tienes que entrar con una justicia, ¿ok? Es decir, que se requiere tener una justicia para entrar a la presencia de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería entrar al lugar santísimo en el templo, tenía que entrar limpio de sus pecados, ¿cierto? Y hacía un montón de rituales el sumo sacerdote para poder entrar y ser hallado sin pecado antes de interceder por el pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, solamente hay una forma que el hombre hoy pueda ser acepto delante de Dios. ¿Y cuál es eso? Que entre una justicia. Y la única justicia que Dios acepta es la de Jesucristo. Es decir, que solamente ha habido un hombre que es justo delante de Dios. Es decir, solamente alguien es aprobado delante de Dios. Y ese único hombre es Jesucristo. Es el único que no cometió pecado. Es el único agradable delante de Dios. Aparte de Jesucristo, nadie es justo delante de Dios, ¿ok? Todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesucristo fue acepto delante del Padre para tener comunión con Él. Así es que para que el hombre pueda entrar o tener acceso a la presencia de Dios, tiene que ser justo. ¿Y cómo se logra tener esa justicia? Pues la única forma es por la fe en Jesucristo. Cuando el hombre reconoce que es pecador y viene delante de Jesucristo para que le perdone, porque Jesucristo tiene el poder de perdonarnos y darnos vida eterna, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Lo que hace Cristo es de que nos da de su justicia a nosotros. Así es que el Padre, cuando ve al hombre pecador, no ve al hombre pecador, ve a la justicia de Jesucristo en Él, ve a Jesucristo en nosotros. Somos llamados justos, ¿no? Y nuestros pecados fueron puestos en la persona de Jesucristo. Fue un intercambio, ¿no?
Los pecados del pecador fueron puestos en Jesucristo, por eso murió en la cruz. Y la justicia de Cristo, que es perfecto, fue dada al pecador para que sea llamado justo delante de Dios. Por eso solamente los justos pueden entrar a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿usted es justo? ¿Ya es justo? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted es llamado justo y usted puede tener comunión con Dios. Usted puede alabar a Dios y su alabanza es recibida, ¿ok? Usted tiene acceso a la comunión con Dios, pero si usted no es un hombre justo todavía, justificado, si usted todavía no es salvo, usted no tiene acceso a la presencia de Dios, necesita la salvación primero, ¿ok? Porque está en sus pecados todavía. Sí es fácil de entender, ¿cierto? Así es que aquí David, sin entender todo, ya estaba hablando de la forma de salvación. Cuando dice, esta es la puerta de Jehová, entrar por entraré por ellas, alabaré a Jehová, dice, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y de hecho Jesucristo mismo habló sobre que Él era la puerta, ¿no? No busque el texto, escúchelo. Allá en Juan capítulo 10, en el verso 8, 10, Jesucristo habló de sí mismo como la puerta, ¿no? Para entrar a la presencia de Dios, para entrar al reino de Dios. Eh, Muchos se presentaban como los salvadores, como la puerta para entrar al reino de Dios. Jesucristo dijo, no, yo soy la puerta, ¿ok? Yo soy el único que puede llevarte delante de Dios. Dice allá en Juan 10, verso 8 al 10. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Así es que aquí David en su canto habla de cómo él encontró salvación, cómo Dios le justificó, porque David confió en Dios, pero también habló de que hay una puerta para entrar a la presencia de Dios. Después llegamos al verso 21, al verso 24, y más claramente David canta, pero enfocado a Jesucristo, más que nada, ¿no? Y David sigue cantando en agradecimiento por la salvación y nos deja más claro en dónde está esa salvación. Dice el verso 21 al 24, dice así, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Sí, David sabe que Dios es su salvación de él, pero después de forma profética habla de Jesucristo como el Hijo de Dios enviado para la salvación de los hombres, ¿no? Dice el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No sabemos, bueno, es que David tuvo muchas experiencias en las cuales quisieron desecharlo, ¿no? Pero no solamente David. Hay varios personajes en la Biblia que, que fueron desechados por los hombres, pero que después Dios les exaltó y le puso sobre un puesto principal. A ver, ¿se acuerdan de alguien en específico que fue menos José? José fue un hombre, un joven desechado, ¿cierto? Menospreciado, tan menospreciado que intentaron matarlo sus hermanos, no lo mataron porque no pudieron, decidieron venderlo como esclavo y estando en Egipto fue menospreciado y fue enviado a prisión, pero vino a ser un principal, ¿cierto? No podemos decir que fue cabeza del ángulo como Cristo, pero de alguna manera David pasó algo similar, David iba a ser rey, pero ¿cuántas veces David fue menospreciado? ¿Se acuerdan? En una ocasión que estuvo en el desierto y tuvo hambre y envió a sus siervos para pedir comida a un hombre muy necio que tenía una esposa que se llamaba Abigail y le negaron la comida, ¿no? Diciendo a aquel hombre perverso, muchos ladrones hay, ¿no? Que huyen de sus amos. Y este hombre sabía que David había sido ungido para ser rey, o sea, lo menospreció.
Pero David había sido llamado para ser rey sobre Israel. O sea, David sí sabía lo que era ser menospreciado. Pero principalmente este verso está apuntando a Jesucristo, ¿ok? Porque en el Nuevo Testamento es Jesucristo quien fue llamado la piedra angular, ¿ok? La piedra principal, como dice ahí el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, los que son constructores saben mejor, pero estaba yo leyendo que la piedra angular es la piedra que se pone sobre las dos esquinas que sostienen en las esquinas todo el edificio, ¿no? Es la piedra principal que da nivel, que da línea, que da soporte a toda la construcción. Siempre hay una piedra que ocupa ese lugar, es la piedra angular. Y metafóricamente así fue comparado Jesucristo, como una piedra que fue desechada por los que estaban edificando, pero que era la piedra principal realmente. Y este fue Jesucristo, ¿cierto? Cuando Jesucristo comenzó a predicar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que llevaría a los hombres al reino de Dios. ¿Qué hicieron los edificadores? O sea, los supuestos edificadores que eran los judíos, que tenían la palabra de Dios. Los judíos en el tiempo de Jesús, los escribas, tenían el propósito principal de enseñar al pueblo, ¿cierto? De conducirlos a conocer al Salvador. O sea, eran como los edificadores. Vino la piedra principal que era Jesucristo y ¿qué hicieron con esa piedra principal? Y la desecharon y dijeron, este no es, ¿ok? Este menos que cualquiera. Este es al que menos pondríamos como el fundamento de nuestra fe. Despreciaron la piedra principal. Por eso el texto dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora piense esto, Jesucristo estaba cantando o cantó este salmo antes de ir a la cruz. Él estaba cantando este salmo cuando él mismo sabía, bueno, lo estaba experimentando, que él estaba siendo desechado tal y como este salmo lo estaba diciendo. Pero él también sabía que el Padre no lo dejaría y que le resucitaría al tercer día, ¿no? Y que le saltaría sobre todas las cosas y que sería el Salvador de los hombres, ¿no? De hecho, estos versos en el Nuevo Testamento se repiten mucho y es bueno recordar de dónde vienen. Cada que se escribe o que se toman en el Nuevo Testamento, lo tomó Pablo, lo tomó Pedro. Cada que se tomó fueron de aquí, del Salmo número 118. De hecho, por cuestión de tiempo no lo busque, pero también Isaías profetizó acerca de Jesucristo que sería rechazado, pero que Dios lo exaltaría para que fuera el fundamento principal de la salvación. Por ejemplo, lo dice en Isaías 28:16. Escuche cómo dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, vaya conmigo, por favor, si no da tiempo. Busque Mateo capítulo 21, no pierda el Salmo 118. Cuando usted lea Mateo capítulo 21, acuérdese de que esta frase se tomó del Salmo 118. Y en Mateo capítulo 21, Jesucristo está hablando de sí mismo. Sí nos da tiempo. Mire, nosotros luego leemos el Nuevo Testamento, esta parte que es tan importante, y luego no sabemos de dónde viene, y como que nos da pereza investigar, ¿no? Nada más leemos y decimos, ¿dónde se tomó esto? Bueno, aquí hay una ayuda, ¿no? Muchos salmos se citaron en el Nuevo Testamento. Muchos salmos hablaban de Jesucristo y Jesucristo los usó cuando estuvo compartiendo. Los apóstoles también los usaron. ¿Tiene Mateo capítulo 21? Ok. En el, de hecho, en el capítulo 21, en Mateo, de ahí en adelante, son las cosas que suceden después de que Jesucristo entró a Jerusalén, que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan con lo que significa la entrada triunfal? Cuando Jesús, eso ¿se acuerdan en la obra que se hace cada año que ustedes han participado? Es la entrada triunfal, ¿no? Donde Jesucristo entra como rey
y unos días después va a ir a la cruz. Solamente que en esa entrada es, es como la preparación del cordero antes de su sacrificio. Es decir, que unos días antes de que el cordero de la Pascua fuera sacrificado, tenía que ser observado, juzgado para ver si estaba limpio. Bueno, esto fue lo que pasó con Jesús. Entró en Jerusalén por última vez para no salir más. ¿Y quiénes lo iban a juzgar? Los sacerdotes. Y obviamente le hicieron un juicio injusto y lo declararon pecador, aunque él no cometió ningún pecado, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta un centurión, cuando él había muerto, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios, ¿no? Pero él fue como un cordero también, fue inspeccionado, ¿no? Y fue aceptado, fue rechazado. Y fue rechazado, ¿no? Fue a la cruz, él fue despreciado. Era necesario que hiciera esto, pero los judíos le rechazaron, ¿no? Bueno, después de esa entrada triunfal, estando todavía con vida, obviamente, fue que encontramos que Jesucristo les recuerda a los judíos que le están rechazando que realmente Él es el Hijo de Dios, el Salvador, pero que ellos no le quieren creer. Es más, les recuerda a los judíos que en los salmos se profetizó que le iban a rechazar. O sea, les dijo, hey, las profecías dicen que ustedes me van a rechazar y me están rechazando ahora. Acuérdense, como queriéndolos ayudar, ¿no? Y ni así entendieron. Por eso en el verso 33, Jesús les cuenta una historia de los labradores malvados. La voy a parafrasear por cuestión de tiempo, donde Jesús le dijo, había un hombre, con una parábola, dice, había un hombre de padre de familia que tenía una viña, ¿no? Nos habla del pueblo hebreo. Que esa viña dice que la cuidó, le puso un vallado, la trabajó, dice, cavó un lagar en ella, edificó una torre. O sea, Israel era como una viña que Dios la cuidó, dice. ¿Y qué hizo? Dice, les mandó, cuando era tiempo de recoger los frutos, le mandó a sus siervos. ¿Y qué hicieron con sus siervos? Estos siervos eran los profetas. ¿Qué hizo el pueblo hebreo con los profetas que vinieron de parte de Dios? Y les mataron, ¿no? Y dice, después de ellos mandó a otros siervos, después el profeta serían los apóstoles, ¿no? Dice, los apóstoles, le mandó a otros siervos. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Y matarles también, ¿no? Y después le dijo, ok, el padre de familia dijo, ahora les voy a mandar a mi hijo, dice, quizá tengan respeto por mi hijo, ¿no? Y envió a su hijo, ¿y qué iban a hacer con su hijo? Y matarle también, ¿no? Y los fariseos lo entendieron, ¿eh? Que le estaba hablando de ellos. Por eso en el verso número, este, Mateo, en el verso 42, desde el verso 41 les dijo así, les dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, Salmo 118, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una forma de decir, quien ponga la fe en esta piedra, o sea, en él que es Cristo, pues será ayudado, ¿no? Pero quien no confía en él, más bien esta piedra le destruirá a él, ¿no? O sea, Jesucristo le explicó aún hasta con el Salmo 118 que le estaban rechazando, ¿no? De hecho, hay otras partes de la Biblia donde se repite lo mismo. Marcos 12:10 también se cuenta la historia. Lucas 20:17 también se cuenta la historia donde Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores. No vamos a leer todos estos versos, pero te leo uno más. En Hechos capítulo 4, en el verso 11 al 12, también se citó el Salmo 118 para hablar de Jesús como la piedra desechada o reprobada. Escuchen lo que dice Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y usted se preguntará, pero hoy en día, esta advertencia, ¿cómo nos podría ayudar? Miren, todavía hoy en día Jesucristo sigue siendo rechazado como la piedra principal, ¿cierto? Hay denominaciones que no creen que Jesucristo sea el único Salvador. Todavía Jesucristo es rechazado como Salvador. Entonces, aquí hay una enseñanza, ¿no? Los judíos de su tiempo no entendieron, pero es una lástima que después con tanta enseñanza todavía los hombres sigan rechazando a Jesucristo, el único Salvador. Dice en Efesios 2:20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 7 al 8, dice, para vosotros, pues, los que creéis, esos son ustedes también, nosotros, Cristo, hablando de Cristo, dice, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Miren, le pongo un ejemplo. No todas las personas logran entender y aceptar que en Jesucristo solamente hay salvación, que Él es el fundamento de nuestra fe. Hablaba yo con una persona y trataba yo de explicarle que la salvación es a través de Cristo, ¿no? Que todo lo que somos es por la obra de Jesucristo. Y él me contestó así. Bueno, dice, mi doctrina es apostólica. Lo que yo he aprendido es solamente apostólico. O sea, yo entendí lo que me quiso decir es de que el único que él creía era en lo que decían los apóstoles, pero que no quería saber nada de Cristo, que su doctrina estaba en los apóstoles. Y yo me di cuenta que es que él no sabía que lo que los apóstoles escribieron es y la doctrina de Cristo, ¿no? Pero es una forma, cuando hay una ignorancia, el hombre, miren, el hombre todavía insiste en rechazar a Jesucristo y quieren poner su fe en otra cosa. Sí, hay muchos hombres que quieren poner su fe en otra cosa que, que sea en otra cosa que no sea Cristo, como qué. Y como los apóstoles, porque no entiende que los apóstoles pusieron su fe en Cristo, ¿no? Algunos lo ponen en otro personaje X, ¿ok? Pero los hombres todavía rechazan a Jesucristo, ¿ok? Ustedes saben, hay una denominación, Testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo sea el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Así es que ellos ponen su confianza, dicen, en Jehová. ¿Sí me entienden? Pero Dios, Jehová, fue el que diseñó la salvación. Y Dios dijo que la salvación sería únicamente por la fe puesta en Jesucristo. Por eso en el Salmo 118, ahí en el verso 23, lea conmigo, porque aún David dice que de Jehová fue que la salvación estuviera en Cristo. Cuando dice, después de que habla de que Jesucristo es la piedra principal, dice en el verso 23, lea conmigo, de parte de Jehová es esto. O sea, quién decidió que la salvación fuera a través de Cristo? ¿Quién quiso que Jesucristo fuera el fundamento de nuestra fe, la piedra principal? ¿Quién decidió esto? Y Jehová el Padre, ¿no? De Jehová dice, de parte de Jehová es esto, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Claro, es cosa maravillosa a los ojos de quienes lo entienden, pero quienes no lo entienden, esto es hasta blasfemia, ¿no? Sí, entonces, por eso Pedro escribió, para vosotros, pues los que creéis, Él es, o sea, Cristo es precioso, pero para los que no creen, dice la piedra que los edificadores desechan, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados.
Por eso muchas veces yo les he comentado, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad y seguiremos teniendo la oportunidad de compartir el Evangelio con personas que se han cimentado o arraigado en una religión, ¿me entiende? Y cuando usted les habla, ¿qué les habla? Yo les he comentado muchas veces, no les hable de sus, no trate de, no les hable de, no entre en ese pleito de hablar de los ídolos, ¿me entiende? Porque no logra nada. Hable de aquel o presénteles a aquel que es la cabeza principal, ¿ok? La piedra angular, la salvación. Este es Jesucristo. Hábleles de él. Si ellos le aceptan, pues van a ser salvos, pero si ellos le rechazan, bueno, ellos han decidido hacerlo, ¿ok? Pero no pierde el tiempo hablando de otra cosa, ¿me entiende? Esto es lo principal, hablar de Jesucristo, no de otra cosa. Él es al que hay que presentar y este es al que rechazan o le creen como su único Salvador y no hay más. David lo creyó y en el verso 21 hasta el verso 24, David sigue cantando, ¿no? Sobre la salvación que es a través de Jesucristo. Dice el verso 21 al 24. Te alabaré, dice, porque me has oído y me fuiste por salvación. Y repite lo de la piedra angular, ¿cierto? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sigue cantando proféticamente acerca de Jesucristo. Dice, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a los ojos. Este es el día que hizo Jehová, dice el verso 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y ahí hay otro texto bíblico citado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de ese texto? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan? Nuevamente se refiere a la entrada triunfal, ¿no? Cuando Jesucristo entró a Jerusalén como rey, montado sobre un pollino. Y sí, proféticamente David lo está escribiendo. Y Jesucristo, o en los evangelios también se recordó, ¿no? Este, hay varios textos que hablan al respecto. Ya el tiempo no nos alcanza, ¿no? Pero por ejemplo, allá en Mateo capítulo 21, en el verso 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea que el pueblo hebreo sí conocía el Salmo 18, sí conocía la profecía acerca de Jesucristo, que sería el Salvador, pero igual pues no le recibieron, ¿no? Más bien le despreciaron. Aunque ese día, en el día que entró a Jerusalén, pues ese día sí se alegraron, ¿no? Sí se alegraron, pues momentáneamente de saber que Jesús o en Jesucristo había salvación, por eso cantaban Hosana en las alturas, que significa salvación. La palabra Hosana habla de salvación. Y dice que tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y de alguna manera le dieron la bienvenida. Y por supuesto que se alegraron, ¿no? Hay una parte ahí en el Salmo eh, número 24, verso 24, que dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Sí, de hecho, bueno, el día principal de alegría es cuando Jesucristo completó su obra en la cruz, ¿no? Y que fue resucitado al tercer día. Y hay muchos motivos para alegrarse, pero la alegría más grande que podríamos, o el motivo más grande para alegrarnos en la Biblia, pues es el saber que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es decir, que este es lo que más alegría debería causar al alma, ¿no? Porque a través de eso obtenemos la salvación. Del verso, no nos alcanza ya el tiempo para ver muchas otras cosas más, pero para concluir,
del verso número 25 hasta el verso 29 como conclusión. Dice el verso 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Dice el verso 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Miren, cuando David cantó este Salmo 118, aquí después de haberlo cantado, estando en el templo, lo que hacían era después hacer sacrificios a Dios. Es decir, iban al altar y hacían derramamiento de sangre, degollaban víctimas. David, sin saberlo, estaba profetizando exactamente lo que sucedería con Jesucristo, ¿no? Pero principalmente piense esto, solamente para concluir, piense esto, que cuando Jesucristo cantó este salmo y cuando cantó esta parte que dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Piense que Jesucristo cantó ese versículo. ¿Y ustedes saben quién precisamente iba a ser atado con cuerdos al altar? Y Jesucristo. O sea que Jesucristo estaba cantando de sí mismo, un himno profético, pero que estaba a punto de cumplirse en él. ¿Y se acuerdan cuando leemos sobre la oración de Jesucristo? Que él sabía lo que iba a padecer y que clamaba al Padre que si era posible pasar a esa copa de él. Y claro, Jesucristo no solamente lo sabía porque era Dios, sino porque constantemente cuando él leía el Antiguo Testamento, él sabía que las profecías escritas ahí hablaban de él. ¿Y saben dónde encontró fuerza Jesucristo? Precisamente en los salmos que hablaban de su muerte. Porque mientras los salmos hablaban de su muerte, también hablaban de su exaltación. Es decir, que el Padre no le dejaría, sino que le resucitaría al tercer día y que le pondría sobre todo nombre, ¿ok? Para que en el nombre de Cristo se doblara toda rodilla y que Él fuera el Salvador, ¿no? Por eso David lo aplicó a sí mismo porque Dios le ayudó, pero también este salmo también ayudó a Jesucristo. Por eso en los labios de David y en los labios de Cristo podemos leer este salmo para concluirlo. Dice el verso 28, David cantó así, Jesucristo cantó así también. Dijo, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, en este salmo entonces ya vimos cómo Dios ayudó al pueblo hebreo, cómo Dios ayudó a David, cómo el Padre ayudó a Cristo. E igualmente, como conclusión, así como Dios tuvo promesas para ellos de que no les dejaría si ponían la confianza en Él, también Dios nos ha dado promesa a nosotros que no nos dejará si hemos puesto la confianza en Él. Así es que no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa lo que vayamos a pasar. Bueno, esto no ha terminado, ¿ok? Si hoy usted y yo estamos en paz, hemos salido de algún problema, lo que sea, miren, esto no ha terminado, ¿ok? En cualquier momento es muy posible que nos encontremos en otra aflicción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo mismo que hacía David, recordar que Dios es nuestra fortaleza, que su diestra es poderosa, que Él no nos va a dejar, que si pasamos alguna aflicción, Él es poderoso para levantarnos. Es más, que si cometemos algún pecado y Él nos tiene que disciplinar, Él es misericordioso para preservarnos la vida, que Él lo puede hacer, ¿ok? Que Él es poderoso para hacerlo, que podemos descansar en Él, que la Biblia nos prueba y una otra vez que Dios ha hecho esto, ¿ok? Que ningún creyente del Antiguo Testamento ha sido abandonado, que Cristo a nadie le ha fallado, ¿ok? Y que no nos va a fallar a nosotros. Simplemente tenemos que creerle y deberíamos descansar en eso. Y bueno, yo creo que por eso usted y yo estamos aquí ciertos días escuchando su palabra para que tengamos más fe y que así caminemos siempre y lleguemos al fin de nuestros días. Simplemente hay que hacerlo, a menos que usted quiera confiar en los hombres, ¿verdad? Que esa es otra posibilidad, pero yo no creo que usted lo quiera hacer. David fue muy claro y él dijo que no confiaría en los hombres, que solamente confiaría en Jehová. Así es que
Vamos a orar y dar gracias al Señor. Hermanos, que Dios le ayude a tener fe. Y la palabra es el único lugar donde podemos nosotros leer para poder tener más fe. Así es que damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Y usted se va a dar cuenta de esto. Las personas que más lejos se encuentran de escuchar su palabra, las personas que más batallan con congregarse constantemente y por eso no escuchan su palabra, son las personas que más sufren cuando se encuentran en una situación difícil. ¿Por qué sufren? Porque no logran encontrar confianza en Dios. ¿Por qué? Porque para poder confiar en Dios hay que estar siempre cerca de Él. Es muy difícil confiar en alguien al que no se conoce, ¿sí me entiende? Uno siempre confía más fácilmente en aquella persona a la que conoces. Y no se puede confiar en Dios si nos mantenemos alejados de Él. Por eso les animo a que nos esforcemos en que le busquemos siempre lo más que podamos para que estemos preparados para el día de las dificultades, ¿no? Así es que vamos a orar y dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Y Señor, tú nos conoces. Tú sabes, Señor, las cosas que hemos vivido y que sin duda viviremos. Señor, prepáranos para ese día. Ayúdanos a que nuestra fe esté firme en ti. Padre, ayúdanos para que nosotros seamos fieles, que seamos perseverantes en buscar la comunión contigo a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, Señor, que tú usas para edificar a los cristianos. Padre, ayúdanos para que nosotros realmente podamos confiar en ti en todo momento. Señor, muchas gracias porque hoy estamos aquí reunidos. Te pedimos por aquellos nuestros hermanos que por alguna razón han batallado, Señor, les ha costado tener una vida, Señor, fiel a ti. Y sabemos que por esa razón, Señor, les cuesta también superar las adversidades. Ayúdales, Señor, ayúdales para que ellos realmente puedan descansar en ti, Señor. Los ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo y gracias por la porción de tu palabra. Amén.